Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Jamie Fraley. Es algo bastante extraño, es un caso que parece muy obvio, que parece que en cualquier momento se soluciona, que tienen todas las respuestas enfrente y de repente hace un giro argumental tremendo. Así que prepárense porque este caso es bastante largo. Si quieren vayan a agarrar algo para comer o lo que sea y siéntense a escuchar esta historia. Ahí arriba en la i que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Sin más, comencemos. Ella es Jamie Michelle Fraley, nacida el 5 de marzo de 1986 en Gastonia, Carolina del Norte, Estados Unidos. El principio de su vida no fue fácil. Durante sus primeros años, los doctores estaban convencidos de que no viviría. Incluso se pensaba que ni siquiera podría nacer con vida. A pesar de varias complicaciones, pudo salir adelante junto con su madre y gracias a los doctores. Sin embargo, todo esto causó secuelas el resto de su vida. Año tras año le advertían que no sobreviviría más de algunos cuantos meses y ella seguía con su vida intentando que sea lo mejor posible. Todo esto hizo que su cuerpo siempre fuera pequeño y se viera frágil. No podía ganar peso y tampoco era alta, pero según familia y amigos, su humor era excelente, estaba siempre o la mayoría del tiempo animada. Era una persona muy generosa e inteligente. Lamentablemente su salud hacía que no pudiera salir con amigos tanto como quería, e impedía que hiciera cosas que otros adolescentes podrían hacer, como por ejemplo bailes, fiestas, cumpleaños. Cualquier celebración era difícil para ella. Eran cosas que solían exigirle demasiado a su cuerpo. Con el tiempo desarrolló ataques de pánico y no podía enfrentarse a grandes grupos de gente. Su salud física no fue la única afectada, sino que también su salud mental representaba algunos problemas. Para sus 18 años fue oficialmente diagnosticada con trastorno bipolar. Con esto comenzó a tomar pastillas para el trastorno bipolar y también para su ansiedad, lo cual ni a ella ni a Kim, su madre, les gustaba. Kim decía que parecía que estaba en un trance cada vez que las tomaba o que estaba demasiado dormida, que parecía un zombie. Con el tiempo, Jamie dejó de tomar las pastillas tanto como las necesitaba y su vida comenzó a ser cada vez peor. Antes de terminarla, dejó la secundaria y se quedó a vivir con su familia. Todo lo que pasaba a su alrededor hacía que su salud mental decayera cada vez más. Por un lado, no podía controlar lo que le pasaba a su cuerpo, no podía hacer lo mismo que otras personas y era absolutamente dependiente de su familia. Por lo tanto, le causaba más depresión. Pero por otro lado, justamente esa depresión que ella tenía hacía que no pudiera hacer otras cosas que sus amigos podían. Por ejemplo, a la hora de salir, no solamente su salud física era la que no le permitía hacer tal cosa, sino que también su ansiedad, toda la depresión que tenía, el miedo, no le permitían disfrutar las cosas. Ella comenzaba a ver a sus amigos de la secundaria irse a la universidad y comenzar sus vidas en otra casa, sin su familia. Pero ella se tenía que quedar estancada en ese lugar porque no podía cambiar su situación en ese momento. Lo bueno comenzó cuando Jamie descubrió qué quería hacer de su vida. Jamie había empezado a ayudar a una amiga a salir de una adicción. Y cabe mencionar que era religiosa y que iba constantemente a la iglesia. Así que llevó a su amiga a una de las reuniones de la iglesia para adictos. Ahí, viendo las historias de todas las personas que buscaban ayuda, decidió que lo que quería hacer de su vida era justamente proveerles de esa ayuda, hacer que las personas se sintieran mejor. Ahí encontró una razón para salir adelante. Siendo adulta le fue dada una ayuda del Estado porque era considerada como incompetente para trabajar o para cuidarse a sí misma. Con este mismo razonamiento se le asignó a una persona que sería responsable de controlar el dinero que recibía y gastaba, así como también debía ayudarla a progresar y darle consejos sobre cómo llevar su vida. Es en este contexto entonces que Jamie decide mudarse por sí misma a un departamento, completamente sola. Pensaba que en algún momento de su vida podría demostrar que realmente podía ser responsable y podía ser dueña de sus propias finanzas. Se mudó a un departamento en Gastonia a 1 hora de la casa de su familia. Y también se unió a la universidad que quedaba razonablemente cerca de su casa, donde estaba haciendo un GED, que sería un diploma equivalente al de la secundaria para poder empezar a estudiar una carrera en esa misma universidad. Lamentablemente a Jamie no le iba muy bien con sus compañeros, sufría de bullying y muchas veces terminaba en medio de peleas. Pero es entonces que conoce a Ricky Simmons Jr., quien en uno de esos momentos la defendió y así comenzaron su relación.
Su padre era Ricky Dale Simmons Sr. y casualmente era el hombre de mantenimiento del edificio en el cual Jamie vivía. Esto es importante ya que él tiene mucha relevancia dentro de este caso. Y por cierto, sí, tienen el mismo nombre, así que vamos a estar haciendo una diferencia entre Ricky y Ricky Sr. Con el tiempo la relación se hizo cada vez más seria. Ellos estaban contentos, sus amigos y familiares también lo estaban, y es así como a los meses de ponerse de novios deciden comprometerse. Ella estaba muy emocionada, le comunicó a todo el mundo lo feliz que estaba de casarse y su vida parecía estar yendo por el camino que ella tanto ansiaba. Por otro lado, una de las cosas que más se habló en internet acerca de este caso fue el interés de Jamie por los casos policiales. Imaginen que esto pasa hace ya varios años. Para entonces ya había sucedido el caso de JonBenét Ramsey y Jamie tenía una página de MySpace referida a ella. Además, también se dedicaba a hacer lo mismo que hago hoy yo, que sería juntar información y contársela a personas en internet. Pero ella lo hacía desde su página de MySpace. Tenía dos, una para JonBenét Ramsey y otra para casos policiales en general. Incluso casos de desapariciones, gente que simplemente se iba y por ahí la policía no lo investigaba completamente, o que le parecía que tenía datos curiosos. Como ya establecí, a Jamie le gustaba ayudar a la gente y tenía una fijación especial por las adicciones. Tal vez fuera simple casualidad, pero Ricky Jr. tenía un pasado turbulento con esas cosas. Había abusado de ciertas sustancias y además había sido arrestado varias veces. No solamente fue procesado por tenencia, sino que también por hurtos. Además, estaba en posesión de un auto robado. Así que todo esto hizo que tuviera que pagar más de $1,000 como multa y pasar 15 meses en la cárcel. En ese momento, mientras que Jamie pensaba seguir con él, la familia no estaba tan convencida de que esa fuese una buena decisión. A pesar de las advertencias de sus amigos y familia, decidió seguir con el plan, esperarlo para que salga de la cárcel y casarse con él. Seguir con su vida como si nada hubiese pasado. Y mientras Ricky Jr. estaba en la cárcel, Jamie se obsesionó con la idea de seguir con él, así que se compró varios teléfonos para estar en contacto y nunca perder ni una sola llamada de él. Además, también le escribía todos los días una carta. Lo bueno es que más allá de todo eso, ella siguió con su vida como si no hubiese pasado nada. Seguía estudiando, seguía juntándose con sus amigos, quería permanecer en ese camino en el cual estaba, quería mostrar que era independiente. Y en el transcurso de todo eso se empezó a relacionar más con el padre de Ricky, Ricky Sr. Recordemos que ambos vivían en el mismo edificio, así que no era difícil cruzarse. Sin embargo, este hombre no era muy diferente a su hijo, sino que además era peor. Su pasado estaba lleno de las mismas cosas: adicciones, hurto, posesión de sustancias ilegales y crímenes en general. Pero había una cosa que era especialmente peligrosa dentro de lo que había hecho. Y es que en 1986 fue arrestado por el asesinato de su entonces novia, Donna Miller. La había estrangulado. En ese momento fue condenado por homicidio involuntario y le dieron 20 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 6. Así que en 1992 él ya estaba libre. En ese momento en el cual ellos comienzan a hablar y a relacionarse cada vez más, Ricky Sr. tenía una novia llamada Kim Springer con la cual vivía en ese edificio. Ambos tenían una relación llena de conflictos, ambos eran adictos, no se llevaban muy bien que digamos, y Jamie, como era normal en ella, quería ayudar. Se mantuvo cerca de ellos, comenzó a relacionarse con ambos, iba a su casa, les cocinaban juntos, reían, jugaban a cosas. Una relación que parecía desde lejos normal y desde el principio parecía que todo estaba bien. Más que nada porque Jamie había expresado a sus amigos y a su familia que solamente se quería llevar bien con quien era el padre de su novio. Sin embargo, la novia de Ricky Sr. no se tomaba muy bien toda esta situación, más que nada porque ella podía ver la actitud de Ricky en persona y de cerca. Contaba que a veces cuando llegaba de trabajar se los encontraba solos a los dos en el departamento, cosa que de vuelta no pensaba nada malo de Jamie, pero percibía algo raro en Ricky. Ambas personas, la madre de Jamie y Kim, la novia de Ricky Sr., concordaban en que Jamie solamente buscaba una buena relación y que Ricky había empezado a obsesionarse con Jamie. Todo esto lleva a que en octubre del 2007 Kim se fuera de ese departamento y rompiera su relación con Ricky Sr., lo que provocó que él hiciera más avances sobre Jamie y se obsesionara aún más. Parecía que se le hubiesen ido todos los obstáculos del camino, como si se hubiese tomado esa ruptura como una oportunidad. Solía hacer chistes sucios enfrente de otras personas y hablaba de la ropa de Jamie, pero no como una crítica, sino más bien expresando que le gustaba cómo le quedaban las
cosas cortas. Pero los meses previos a los hechos se fue calmando la situación ya que no se veían demasiado y Ricky no podía hacer los comentarios tan seguido. Jamie se enfocaría durante ese tiempo en recobrar su independencia antes de que su novio saliera de la cárcel. Para esto necesitaba contactarse con Seguridad Social para programar una cita en la cual se discutiera su futuro, para probar que era independiente y que era capaz de manejarse por sí misma. Y es entonces que llegamos al día de los hechos. El 8 de abril del 2008, un día antes de su cita con Seguridad Social, Jamie se despertó con un dolor de estómago demasiado fuerte, uno que no la dejaba siquiera caminar. Cuando el dolor era demasiado, Jamie llamó a su administrador, esa persona que era responsable de ella, y pidió que la llevara hasta un hospital. En este lugar se le diagnosticó gastroenteritis y se le dio una receta con pastillas. Después de esto volvió a su casa y directo a la cama. Sin embargo, por alguna razón, ella estaba convencida de que se lo habían diagnosticado mal. Llamó a su tía para contarle que estaba mal, pero ella no percibió nada extraño en su voz ni en su actitud. Por otro lado, Kim Springer, la exnovia de Ricky Sr., seguía siendo amiga de Jamie y cada tanto, cuando se iba al trabajo, le dejaba a su perro para que lo cuidara. Esa mañana llegó al departamento para dejarle al perro y vio que Jamie estaba mal, así que hizo lo que Jamie haría, que sería quedarse a ayudarla. Estuvo un rato, se fijó que estuviera bien en su cama, que no se moviera de ahí, que tuviera todo listo y se fue al trabajo. Pero a la tarde, cuando volvió, vio que Jamie ya no estaba tan bien como a la mañana, que de hecho había empeorado muchísimo. Se encontraba vomitando y no podía ni siquiera levantarse. Así que le dijo que iría a la farmacia con la receta que le dio el doctor para que más tarde una persona pudiera ir a buscar las pastillas que ella necesitaba. Se fue pensando que todo estaría bien, sin embargo, con el paso de las horas el dolor aumentó, pero aumentó mucho más y Jamie se vio obligada a ir al hospital nuevamente. El tema es que en esta oportunidad no tenía a nadie cerca más que a Ricky, así que le pidió que la llevase. Él la llevó hasta el hospital, la dejó ahí, entró sola, llenó los papeles y le dijeron que tenía que esperar 3 horas a ser atendida. Así que decidió volverse a su casa. En esa instancia, Ricky ya no contestaba el teléfono, así que otra persona, un vecino, la llevó. Lo último que sabemos de ella, en términos de testigos, es que la vieron entrar a su departamento a eso de la medianoche. Como dije antes, Jamie al día siguiente tenía la cita con la persona responsable de Seguridad Social para discutir su futuro. Y ella definitivamente no quería perder esta oportunidad, así que rechazó la propuesta de su madre de volver a su casa con la familia para que la cuidaran, ya que vivía a 1 hora de distancia y definitivamente no quería perder la cita. Lamentablemente, entre esta llamada que tuvo con su madre y la mañana siguiente, algo le ocurrió a Jamie. Algo que a día de hoy todavía no sabemos específicamente qué fue. Durante la noche tenemos registros de que habló con sus amigos por celular y también mandó algunos mails, particularmente uno a un amigo que estaba en Irak. Preguntaba cosas normales y no parecía tener nada raro. Lo último que se sabía en ese momento de ella es que a la 1:30 de la mañana llamó a un amigo para discutir lo que le estaba pasando, que le dolía mucho la panza y que quería volver al hospital. En ningún momento expresa quién era esta persona que la iba a llevar, pero al final de la llamada, cuando está por cortar, dice que llegó la camioneta a buscarla y termina con la frase "él está aquí", o lo que sería más bien como "él llegó". Al día siguiente nadie recibió ningún mensaje de parte de Jamie, lo cual algunas personas consideraban que era normal. La mayoría de la gente que tenía alrededor pensaba que no le pasaba nada y que de hecho probablemente se le había ido el dolor de panza y estaba ocupada con sus cosas, así que nadie pensó nada de esto, de que no llamara, de que no se contactara. Lo que me parece raro en realidad es que nadie la haya llamado a ella para comprobar que estaba bien. La única persona que fue a su casa ese día era la responsable del turno que tenía con Seguridad Social. Tocó la puerta del timbre, llamó para ver si Jamie estaba en alguna parte y nadie contestó. Así que después de un rato se fue. El tema es que en ese momento no se lo comunicó a nadie. Le tendría que haber dicho a su familia o a su madre para informar que Jamie no atendía, pero por alguna razón no lo hizo hasta 2 días después. 2 días después llamó a la madre de Jamie y le contó lo que había pasado. Por supuesto que la madre estaba furiosa porque sabía que Jamie no faltaría a una cosa como esa que había estado esperando durante meses y sabía que algo había pasado. En ese momento entonces la madre llama directamente a la policía contando lo que estaba pasando, que su hija no contestaba en la casa, que no contestaba el teléfono y que estaba desaparecida desde hacía 2 días. Aclarando también que ella debía tomar una medicación para la bipolaridad y que no lo estaba haciendo, que podría estar en problemas justamente por eso. Un oficial entonces llegó al edificio, pidió una llave al administrador y cuando entró al departamento
no percibió nada extraño. A él no le parecía que hubiese nada fuera de lugar, ni nada que indicase algún crimen. Sin embargo, Jamie no estaba por ninguna parte, y no había ninguna señal de forcejeo en general dentro del departamento, lo que quería decir que si Jamie se fue de ese lugar, habría sido hasta cierto punto por su propia cuenta. Es entonces que la madre de Jamie y dos amigas entran a este lugar a ver por ellas mismas lo que estaba pasando. Dentro del departamento encuentran cosas que al policía no le parecieron graves, como por ejemplo las llaves de Jamie, su cartera, su billetera, su identificación, absolutamente todo lo que sería necesario para que una persona saliera de su casa. También había otro detalle extraño, y es que los zapatos favoritos de Jamie estaban dentro del lugar, pero más extraño aún es que no tenían cordones. Sin ninguna razón, simplemente no tenían cordones. Lo único que faltaba era el celular de Jamie, cosa que probablemente ella tenía porque lo llevaba a todas partes, sí o sí. Cuando llamaron desesperadas para ver dónde estaba, alguien las atendió. Por supuesto que no era Jamie la persona que contestó, más bien era la voz de un hombre diciendo que se había encontrado el teléfono al lado de la ruta. Él estaba trabajando en algunos cables afuera y comenzó a escuchar el ruido de la llamada. Luego de un rato lo siguió y es ahí cuando contestó. No sabía de dónde había salido ni tampoco por qué estaba ahí en el medio de la nada. Estaba a 4 kilómetros del departamento y bastante dañado, por lo cual se podría deducir que una persona lo tiró mientras un auto se movía. Las búsquedas cerca del lugar no dieron ningún resultado, solamente se encontró este teléfono y nada más. El primer sospechoso y una de las primeras personas en ser llamadas a declarar fue Ricky Sr., la última persona conocida que llevó a Jamie al hospital. El cómo contaba las cosas desde un principio parecía como si estuviese ocultando algo. Además, se comportaba de manera extraña o exageraba delante de la policía. No quería colaborar con la investigación. Es entonces que se dan cuenta, hablando con algunas personas conocidas de Jamie, que él había desarrollado una obsesión por ella y que era muy peligroso, especialmente considerando su pasado. Cuando revisaron los cargos que había tenido, se dieron cuenta de que era una persona muy peligrosa. Por el momento no era posible culparlo de nada, ya que no había cuerpo, no había pruebas, no había ninguna razón para decir que él había hecho algo. Lo único que estaba disponible era el celular de Jamie, pero no se le podía sacar ADN ya que había estado en manos de tantas personas que ya no tenían forma de distinguir. Sin embargo, al menos en este dispositivo se tenían las últimas llamadas que se habían hecho. Lo que estaba claro era la llamada a la 1:30 de la mañana con su amigo, diciendo que se iría al hospital con un hombre. Y más tarde, esa misma noche, a las 4:30 AM, el celular hizo otras 2 llamadas a los números más recientes. Lo cual puede significar que Jamie quería llamar a estas 2 personas o que otra persona, alguien que descubrió el teléfono en el medio de la nada, quiso llamar a los números más recientes del teléfono para probar y devolvérselo a la persona. Sin embargo, esta forma de pensarlo es un poco rara porque si tenés acceso a las últimas llamadas, entonces probablemente también tengas acceso a los contactos y puedas llamar directamente a la familia de Jamie. El único detalle importante dentro de todo esto es lo que Jamie dijo en la llamada. Esto de que un hombre había llegado junto con su camión. En realidad le dijo truck, que sería la palabra de camión, por eso resulta tan extraño a la hora de analizar esto, ya que si decimos que Ricky Sr. tuvo algo que ver dentro del caso, estaríamos comparando la palabra truck con su van. Es decir, truck es un camión y van es esta camioneta blanca que ven acá. Sin embargo, hay algunos lugares en los cuales se refieren con truck a camionetas como estas, así que puede ser entra dentro de esa categoría. Con el tiempo, Ricky Sr. decía cada vez menos. Para peor, en un momento le dijo a la madre de Jamie que él ni siquiera había ido al hospital con ella, cosa que era una mentira. Una de las cosas que más hizo sospechar a los investigadores de que Ricky Sr. tenía algo que ver fue una bolsa de basura descubierta al costado de una ruta lejos del edificio donde vivían él y Jamie. Lo curioso de esta bolsa es que se logró identificar que le pertenecía a Ricky Sr. y por lo tanto trajo muchas preguntas, como por ejemplo, la más común: ¿qué hacía una bolsa en ese lugar y por qué la tiraría tan lejos de su casa? La historia según Ricky es que él estaba yendo a su casa cuando de repente se le quedó el auto, es decir, se rompió, salió para cambiar la rueda y seguir el camino y entonces se olvidó de la bolsa. Y esto está lejos de ser lo más extraño dentro del caso. La policía comenzó a investigar más a Ricky, siguiéndolo a donde iba, para ver si tal vez podían descubrir alguna cosa. Mientras tanto, Ricky Jr., a quien nos estaremos refiriendo como Jr. para evitar confusiones, salió de la cárcel y no tenía dónde quedarse, así que la familia de Jamie lo acogió. Le dejaron quedarse en la casa de la familia, le dieron dónde dormir
Y es que también en ese momento le contaron lo que estaba pasando y que era sospechoso principal su padre, por lo que él claramente se enojó, sabiendo de lo que era capaz. Así que la familia decidió evitar cualquier clase de confrontación y que se quedara lejos de la casa de su padre. Además, mientras se investigaba el caso, por alguna razón Ricky decidió decirle a Kim algo que le pareció muy extraño. Le dijo como pequeño pensamiento que tal vez era posible que su hija fuese secuestrada y que esa persona no estuviese lista para devolverla. Algo muy raro que decirle a una persona que perdió a su hija. Con el tiempo la investigación derivó en que Ricky Sr. estaba dando muchas vueltas por la propiedad de Kim Springer, su exnovia, y además una de las últimas personas en ver a Jamie. Todo esto era muy preocupante ya que no se podía arrestar a Ricky Sr. por nada porque no se tenían pruebas de que hubiese lastimado a Jamie, pero sí se sabía de lo que era capaz. Aún así, Kim logró poner una orden de restricción hacia este hombre para que no la persiguiera más y los oficiales dejaron de seguir a Ricky por un tiempo. Todo parecía ir poco a poco más normal hasta que Kim Springer se levanta una mañana y va hacia su auto para notar que le habían roto la ventana y le habían robado algunas cosas. En ese momento Ricky Sr. fue interrogado por la policía para saber si había hecho algo y él simplemente evadió las preguntas y dijo que no tenía nada que ver. Entonces, un tiempo después, el 7 de junio, Kim notó algo extraño mientras manejaba. Y es que en su auto había un olor a podrido, un olor muy fuerte, muy feo, y no sabía de dónde venía. Cada vez este olor se hacía más y más fuerte, y cada uno de los días buscaba de dónde provenía este olor. Hasta que el lunes 9 de junio decidió buscar cada centímetro del auto hasta encontrar la respuesta. Pensó después buscar en cada esquina del vehículo que tal vez en el maletero habría una fruta o verdura pudriéndose. Entonces abre el maletero y se encuentra con el cuerpo descompuesto de Ricky Simmons Sr. Además, en este maletero también estaban las cosas que le habían robado a Kim del auto y un cuchillo. El cómo murió realmente parece un accidente, no lo voy a negar. No me parece que haya pasado nada más, porque estaba dentro del maletero con un cuchillo como esperándola. Y encima le había dicho a sus amigos justamente que le estaba por dar una sorpresa a Kim. Esto, junto con los resultados de la autopsia, daban a entender que realmente se había metido ahí por su propia voluntad y que había fallecido ahí dentro por un error. La autopsia revelaba que en su sistema había alcohol y sustancias ilegales, por lo cual se pudo deducir que simplemente se había metido ahí para darle esta sorpresa con un cuchillo a Kim y que en su estado no pudo salir, que no pudo encontrar la manija de emergencia y que simplemente se quedó ahí. También revelaba que la causa de la muerte había sido por demasiado calor. En esencia, había muerto por hipertermia. Así que ese olor que ella sentía era en realidad el cuerpo descompuesto de su exnovio. Con todo esto dicho, vayamos a ver las teorías del caso. Hay varias. La primera teoría, y la que es más obvia de todas, no tiene respuesta ya que el posible culpable está muerto y descompuesto. Así que incluso si pensaban en un momento que estaba a punto de revelarse porque era un criminal tan obvio, no, porque se murió. Esta teoría dice que fue Ricky Sr. quien mató o tal vez secuestró a Jamie. Y digo que tal vez la secuestró porque justamente le dijo a su madre que se la habían llevado y tal vez no estaban listos para devolverla. Más bien hablando como si su obsesión lo hubiese llevado a tomarla, a esconderla en algún lugar y tenerla captiva ahí. El problema con esto es que si era la única persona que sabía dónde estaba, entonces probablemente Jamie, si en ese estado seguía con vida, ahora probablemente no lo esté. Todo esto recae también en el hecho de que la última persona a la que se refirió Jamie que la estaba por llevar al hospital era un hombre con un truck, una camioneta, un camión, lo que sea, que puede ser que se estuviese refiriendo a la van blanca que tenía este hombre. Pero hay un pequeño problema con todo esto, y es que en la llamada también se dirige a este hombre como si hubiese llegado, como si hubiese hecho un viaje hasta el lugar, como diciendo ya está acá, cuando vivían en el mismo edificio y no había necesidad de que llegase a ninguna parte, si se entiende. Lo que tampoco comprendo en realidad es, y perdón, no encontré los datos exactos de a quién llamó, porque claramente en su celular debería poder verse esto, de si le mandó un mensaje o algo a Ricky diciendo pásame a buscar por favor. No encontré esos registros. Lamentablemente nos vamos a quedar con la duda porque no se encontró nada que indicase dónde está Jamie. La siguiente teoría tiene que ver con lo que decía en un principio su familia, que es que tal vez le pasó algo con las pastillas de su bipolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no las estaba tomando y que por lo tanto tal vez se escapó, le
le agarró un ataque de ansiedad o algo. Tal vez estaba confundida, tal vez tenía una manía, algo le pasó. Y puede ser también que en ese proceso haya comenzado una nueva vida en otro lugar. Lo cual no creo. Es decir, cuando entraron a la casa, vieron vómito en el suelo, ella realmente estaba mal de la panza. Y otra cosa que pensé, mientras tanto, que tal vez podría haber sido de utilidad, es que podía ser que estuviera experimentando apendicitis, porque ella no sentía que tuviera gastroenteritis, estaba vomitando, se sentía muy mal, no podía caminar, lo cual nos lleva a otra conclusión, y es que tal vez esto pudo tener algún rol dentro de esa desaparición. A su vez, cualquier cosa podría haber pasado, podría haberse ido por su cuenta, podría haberse ido porque estaba muy confundida y que le haya pasado algo afuera. Como no sabemos mucho realmente, esta es una teoría que está, pero no todo el mundo cree en ella. También hay algo que no queda claro, y es porque Ricky Sr. decidió en esa segunda llamada, en todo caso, hacerle algo. Porque la primera vez que la llevó al hospital ya podría haberla lastimado. Además, no se esperaba que la llamara de nuevo, porque si empezamos a decir que tal vez lo estuvo planeando, no tenía manera de saber que ella volvería a su casa esa noche, no tenía forma de saber que ella no recogería las pastillas para el dolor y que seguiría descompuesta. Y como digo, si él tuviese algo que ver dentro de esto, es decir, si él se lo hubiese llevado, entonces, ¿por qué no publicaron el registro de llamadas donde diría que él fue una de las últimas llamadas? También pudo haber ocurrido que él pasara por el departamento de Jamie para preguntarle cómo estaba y en ese momento arreglaran todo esto del hospital, pero la verdad es que de todos modos tendrían que haber hablado, aunque sea una vez por teléfono, un mensaje, lo que sea, y entonces quedaría registrado, a menos de que de vuelta ya lo tuviera todo planeado. Lo que resulta más extraño es que no hay forcejeo dentro del departamento, pero también estaban todas las cosas de Jamie ahí dentro. Es decir, si se iba por su cuenta, al menos debería haberse llevado su celular, su identificación, su cartera, y no se llevó nada. Entonces tal vez algo tuvo que pasar en la puerta del departamento, pero habría alguna señal de que pasó algo, o alguien hubiese escuchado algún ruido. Y por cierto, su departamento estaba cerrado, pero las llaves estaban dentro. Y acá está la cosa, y es que el oficial de policía tuvo que pedirle al administrador del edificio una copia de la llave para poder abrir, y Ricky era empleado de mantenimiento ahí, entonces podría tener acceso a estas llaves. Por lo tanto, podría haber hecho una copia, haber entrado al departamento, haber cerrado e irse junto con Jamie. Por cierto, Jamie jamás llegó al hospital, así que lo más probable es que le haya pasado algo justamente a esa hora, entre la 1:30 de la mañana y las 4 cuando se realizan las 2 llamadas desde su teléfono. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasó en este caso? ¿Tienen alguna teoría? ¿Tienen algo más de información? Tal vez algún detalle que quieran agregar, déjenlo abajo en los comentarios. Así que bueno, acá están los miembros y Patreons del canal. Como siempre, gracias a todos ustedes por apoyarme a través de estas plataformas. Y sin más, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.